No sé caso. Déjeme ahora sí compartir la pantalla para comenzar a ver lo que es el derecho laboral. ¿Sí? El derecho laboral. ¿Ok? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del derecho laboral? ¿Qué es el derecho laboral? Hagamos una cosa. Dentro de esto puede entrar sus 8 horas laborables, su hora de almuerzo, sus vacaciones, sus días pagados, todo eso. Y vamos a coger la recolecta. Ok, sí, sí, Karen, sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más piensan que es el derecho laboral? Esto ya vimos con ustedes. Sí, acerca del derecho laboral. ¿Qué piensan que es el derecho laboral? Podría ser a todo lo que tiene, bueno, a todos los derechos del colaborador, es decir, como ya decía mi compañera anteriormente, a cumplir una jornada laboral, a que esté afiliado al IES, al pago de horas extras. Ok. Sí, a ver, justamente el derecho laboral, sí, tenemos que dar una definición de lo que es derecho laboral. Sí, como definición de derecho laboral, nosotros podemos decir que es un conjunto de normas regulatorias, sí, es un conjunto de normas regulatorias que ¿qué va a regular? ¿Sí? ¿A qué va encaminado o cuál va a ser el objetivo del derecho laboral? Es que regule las relaciones entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? Regular las relaciones entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de este derecho? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de este derecho laboral? Que no existan conflictos. ¿Sí? Que no haya vulneración de derechos. Es decir, que se respeten cada uno de los derechos que ya están consagrados o que ya tenemos como, eh, como trabajador, que se respete cada uno de esos. ¿Estamos? Ese es el derecho laboral, ¿sí? Lógicamente, tenemos en el Ecuador dos regímenes, ¿sí? El uno es de Código de Trabajo y el otro es del servidor público, ¿sí? O llamada la OSEP, ¿sí? El Código de Trabajo va a regular a los trabajadores en el sector, por así decirlo, privado. Y la LOCEP regula a los trabajadores en el sector público, ¿sí? A los trabajadores del Estado, a los que trabajan para el Estado. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? Como derecho laboral, ¿sí? Tenemos que pensar, tenemos que analizar que hay dos tipos de fuentes. Dos tipos de fuentes, es decir, de dónde sale el derecho, hay dos. La primera fuente llega a ser la fuente conocida como histórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de todas las luchas sociales que han existido, ¿sí? A lo largo de nuestra vida como seres humanos, todas estas luchas sociales que han existido, llega a darse, ¿sí? Llega a darse la conquista de derechos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué celebramos el 1 de mayo el Día del Trabajador? Sí, Porque hubo un conflicto laboral en Chicago, ¿sí? Que lo que pedían los trabajadores es una jornada ordinaria de trabajo, ¿sí? Entonces vemos que a lo largo de la historia, durante las luchas sociales, logramos conquistar o tener, ¿sí? O tener derechos laborales para nuestro desempeño, para nuestra vida. Entonces, una de las fuentes de donde sale el derecho laboral, la primera llega a ser justamente como les menciono, una fuente histórica. Ahora tenemos una fuente formal también, ¿sí? Del derecho laboral. La primera fuente es la Constitución de la República del Ecuador. La segunda fuente es los tratados internacionales que versan sobre los derechos laborales,
La tercera es la ley. La ley en este sentido es el Código de Trabajo o la Ley Orgánica del Servicio Público. Y cuarto es un reglamento o los reglamentos que llegaran a existir. Esas son las fuentes del derecho. ¿De dónde nosotros podemos ver el derecho laboral? Está la fuente histórica, ¿sí? Y está las diferentes normativas existentes respecto a justamente el derecho laboral. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Preguntas, dudas, inquietudes, tal vez chicos que tengan. ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son las características, sí, del derecho laboral? Primero es que es dinámico. Sí, es dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Que siempre está en constante cambio. Está siempre en constante evolución. Por ejemplo, se crea una nueva fuente de trabajo, como son estas fuentes de, seguramente ustedes han usado o han escuchado. Eh, las aplicaciones de celular de delivery, que son Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, etcétera. Estas personas que trabajan ahí, los motorizados, ¿sí? Estas personas no tienen un contrato laboral, ¿sí? Trabajan bajo factura por prestación de servicios, ¿sí? Entonces, el ministerio se discute, se está hablando acerca de cómo poder a estas personas darles un contrato laboral. Darles todos estos beneficios que como trabajadores de un contrato tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, si ven, se crea una nueva fuente de trabajo y el derecho laboral ya quiere buscar regular esa fuente de trabajo. ¿Estamos? Por eso es dinámico, está en constante evolución, está en constante cambio, siempre adecuándose a las circunstancias socioeconómicas de cada país. ¿Está claro, chicos? Sí. Perfecto. Después tenemos, ¿sí? Lo que la característica que es un derecho social. ¿Qué quiere decir que sea un derecho social? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea un derecho social? Que siempre va a buscar el bienestar del interés general de las personas, o de la mayoría de la sociedad. Me imagino yo, sí, me imagino yo, que la mayoría de nosotros ya trabajamos, ¿sí? La mayoría de nosotros ya trabajamos. Entonces, el derecho laboral va apuntado a la mayoría de la sociedad, que somos nosotros, por ejemplo, ¿sí? Para que tengamos bienestar, para que tengamos derechos. ¿Para qué? Para que se cumplan esos derechos. Sí, por eso es un derecho social, porque va a buscar el bienestar de la mayoría. ¿Estamos? Perfecto, es un derecho expansivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea un derecho expansivo? Comenzamos de competencias muy bajas, muy bajas. Es decir, comenzamos, por ejemplo, sin derechos. Como trabajadores no había derechos, ni siquiera había un concepto de lo que era trabajo. Al no existir un concepto de lo que es trabajo, lógicamente no hay derecho laboral, no hay que regular. Entonces comenzamos de competencias muy bajas, muy mínimas. Comenzó a crecer, comenzó a expandirse el derecho laboral. Sí, comenzó a crecer poco a poco, hasta llegar a tener los derechos que ahora gozamos. Sí, y lógicamente el derecho laboral va a seguir expandiéndose, hasta que no tenga un límite como tal de crecimiento. Sí, ¿por qué? Tiene que ver mucho con lo que es dinámico, porque va a estar siempre en constante evolución y tratando de regular todas las nuevas fuentes de trabajo que pueden llegarse a dar, todos los nuevos conflictos que pueden llegarse a dar. ¿Estamos? Sí, está claro. Melanie, Michelle, Mateo, Nayeli. ¿Está claro? Sí,
Sí. Ya. Ok, los demás, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bacán. Bacán. Entonces, chicos, como les digo, no, si tienen alguna duda, no duden, sí, en preguntarme, no, siempre, como ustedes saben, ya me conocen la mayoría, siempre les voy a ayudar y tratar de liberar, sí, su pensamiento. O sea, esa duda que tengan, tratar de resolverla. Sí, ahora vamos con los principios del derecho laboral. ¿Qué es esto de los principios del derecho laboral? Los principios del derecho laboral, ¿sí? Se dice doctrinariamente que son mandatos de ejecución que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Sí? Mandato de ejecución, de optimización, que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Y qué es eso? Estos mandatos, ¿sí? O estos principios del derecho laboral. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo. La mayoría de nosotros somos padres, ¿cierto? La mayoría de nosotros, ¿sí? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean una mujer o un hombre de bien, ¿sí? Que sean respetuosos, que tengan valores, ¿no es cierto? Nosotros para inculcarles eso, ¿sí? Damos principios, ¿sí? Inculcamos principios para que siga su objetivo y sea un buen hombre o una buena mujer, ¿sí? Es decir, somos una guía con principios, ¿sí? Ese mismo fin tiene el derecho. En el derecho un principio, ¿sí? Va a guiar a la ley, ¿sí? Va a guiar a la ley o al código, ¿sí? Va a guiarle los principios a que llegue a cumplir su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? El que no exista conflictos laborales. ¿Sí? El que no exista vulneración de derechos. El principio va a guiar a la ley, tanto Código de Trabajo como Ley Orgánica del Servicio Público. Va a guiar para que no exista, ¿sí? O para que, mejor dicho, para que se ejecute, se optimice, ¿sí? Se optimice la ley, para que se cumpla con el objetivo de la ley, que es que no existan conflictos laborales. ¿Estamos? Dicen, y digamos que en un código de trabajo, ¿qué puede hacer que su contrato se termine? O sea, su lapso de trabajo. Ok, verás, Karen. Situación. Verás, Karen. Los contratos laborales, sí, existen muchos tipos de contratos laborales. Sí, los cuales yo te puedo decir que hay contratos que tienen su plazo fijo o su tiempo determinado. Sí, es decir, dura 180 días y ahí gracias. Sí, hay otro tipo de contratos, que es el indefinido, que no tiene un plazo límite. No, no existe plazo límite como tal. Sí, pero termina la relación laboral de los contratos, por ejemplo, el indefinido, por un despido intempestivo. ¿Qué es el despido sin justa causa? Sí, no hay una justificación para yo desvincularte de la empresa con despido intempestivo. Simplemente quiero que te vayas y te fuiste y te pago tu indemnización, tu liquidación y gracias. Sí, de igual manera, puede ser una renuncia, un desahucio, un visto bueno, que es la manera de terminar los contratos. No siempre hay una causa aparente. En el visto bueno sí, porque son infracciones que ya están tipificadas, por así decirlo, en el Código de Trabajo. Dentro de estos, así, se puede como relacionar con la compra de renuncia cuando lo hacen así en las empresas grandes. Compra de renuncia. La compra de renuncia ya no existe. Ya.
La compra de renuncia ya no existe en el sector privado. En el sector público sí existe la compra de renuncia. En el sector privado ya no. La compra de renuncia ahora simplemente es la renuncia y ya está. O el desahucio y ya está. O el despido intempestivo y ya está. O el visto bueno y ya está. Ya la compra de renuncia ya no se aplica. Sí. Hay diferentes formas de terminar un contrato laboral, que lógicamente ya la vamos a ver. ¿Estamos? Ya, Licen, gracias. Ya, perfecto. En ese tema de los principios. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Chévere. Entonces, vamos a ver principio por principio para volverles a explicar, porque esto ya alguna vez se les lo expliqué. Principio de irrenunciabilidad. ¿Sí? ¿Qué es este principio de irrenunciabilidad? Para que me entiendan, voy a ponerles un ejemplo. ¿Sí? Yo, Pablo Grijalva, no puedo renunciar como trabajador a un derecho que adquirí. ¿Sí? No puedo renunciar. Sí, no puedo. O sea, no puedo ir donde, yo no puedo ir donde Michelle y le digo, Michelle, ¿sabes qué? No me pagues del 14º. Me cae bien la empresa, me caes bien tú, no me pagues el 14º. Sí, yo no puedo ir a renunciar como trabajador, ni tampoco Michelle me puede obligar a mí a renunciar. ¿Sí? No me puede decir, Paolo, ¿sabes qué? No te vamos a pagar el 14º. No, a mí me está obligando a renunciar a un derecho. Ese es el principio de irrenunciabilidad. ¿Sí? El principio de tutela y protección. ¿De qué habla este principio de tutela y protección? Que el Estado deberá garantizar, ¿sí? El Estado deberá garantizar lo que es, ¿sí? Lo que es la protección a los trabajadores. ¿Sí? La protección. ¿Cómo garantiza eso? Haciendo procesos, poniendo un órgano rector, ¿sí? Un organismo de control, que en este caso el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que es el encargado de buscar un poco la protección hacia los trabajadores. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, Sí. chévere. Sí, Principio, profe. principio pro operario. ¿Qué es este principio pro operario? Es la utilización, ¿sí? Es la utilización de la ley más favorable hacia el trabajador. Es la utilización de la ley más favorable hacia el trabajador. Es decir, si hay un conflicto entre leyes, ¿no? Me pongo un ejemplo entre un reglamento de trabajo y un acuerdo ministerial, ¿sí? Si hay un conflicto entre un reglamento y un acuerdo ministerial, se va a utilizar, se deberá utilizar la que más le favorezca al trabajador. ¿Sí? O sea, digamos que en el reglamento dice que nos van a pagar $500 y el acuerdo ministerial nos dice que nos va a pagar $1,000. ¿Cuál es la que se va a utilizar? ¿Cuál le beneficia más al trabajador? El acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial, que es de los $1,000. Entonces, al haber conflicto de ley, utilizo la ley más favorable hacia el trabajador. ¿Estamos? Sí, listo. Sí.
Preguntas, dudas, inquietudes. Miguel. Una consulta. ¿Nosotros como talento humano tomamos esa decisión? ¿O eso ya va, digamos, dentro de un juicio o algo por el estilo? Ustedes como talento humano, sí, lo que se aconseja o se puede recomendar es la utilización de este principio, sí, siempre velando por los intereses del colaborador, porque para eso está el talento humano, sí. Ahora, lógicamente, donde más se va a utilizar este principio es en la parte judicial, sí, donde más se va a utilizar. El juez va a ver los conflictos entre leyes, sí, qué sé yo, como te digo, entre este reglamento interno de trabajo y un acuerdo ministerial. Entonces, él va a utilizar la ley que más le favorezca al trabajador. Sí, pero ustedes como talento humano, se recomienda que siempre velen por el trabajador. Sí, si bien es cierto, van a estar por el lado del empleador también. Sí, pero ustedes, yo le veo a talento humano más o menos como la mediación o el intermediario entre el jefe y el colaborador o el trabajador. Sí, entonces, sus actuaciones como gestores o futuros gestores de talento humano es justamente velar por esto, por los derechos de los trabajadores. Sí, porque hay varias empresas que talento humano vulnera muchísimos derechos de trabajadores. Muchísimo, muchísimo. No tiene idea, no tiene idea. Hasta el día de hoy aún no se firma contratos laborales, se paga por facturas, tratando de enmascarar una relación laboral. Hasta el día de hoy. Sí, lo cual es ilegal. ¿Estamos? Gracias. Preguntas. No hay. Ok. Vamos con el principio de libertad. ¿Qué dice este principio de libertad? A este principio tenemos que verlo desde dos perspectivas. Sí, desde dos perspectivas. La primera perspectiva es del lado del trabajador. Yo como trabajador, sí, yo como trabajador, tengo la libertad de escoger dónde quiero trabajar. Sí, de yo decidir dónde quiero trabajar. Yo tengo esa libertad. Sí, y el empleador, como empleador, tienen, sí, como empleador tienen la libertad de contratación, es decir, de decidir a quién quiere contratar. ¿Sí? Y hay que ser sinceros, en la mayoría de empresas, sector privado, no hay un proceso de selección, ¿están de acuerdo conmigo? Simplemente llega el pana del jefe y adentro de la empresa, el hijo del pana adentro. Sí, no hay un proceso de selección, entonces el jefe aún tiene esta potestad de decisión. Ahora, al momento de hacer una selección de personal o reclutamiento, también, sí, también se llega a ver la decisión del jefe. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir que no, pero para mí sí es así. Porque en toda selección de personal hay una entrevista, ¿sí o no? ¿Sí? En todo proceso de selección hay una entrevista. En este proceso de selección, que hay una entrevista, llega a ser un poco subjetivo la entrevista. ¿Sí o no? Ustedes como gestores de talento humano Sí. me van a decir que sí. ¿Sí? Llega a ser un poco subjetivo, ya no es objetivo. Ya, la calificación de la carpeta sí es objetiva. Lo que es dar el examen teórico sí es objetiva. Lo que es dar examen psicosométrico sí es objetiva. Pero en el momento que llega la entrevista, se vuelve subjetiva. Sí, al momento de yo ir a preguntarle, por ejemplo, a Michelle. Digo, a Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿tienes hijos? Sí, tienes hijos. Chuta. ¿Sabías que los hijos quitan tiempo? Sí, Ah, se volvió subjetivo, ¿sí o no? sí,
Entonces, yo también tengo libertad de decisión como empleador. Al contratar, sí o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no quiero que Michelle entre a mi empresa porque tiene hijos. ¿Estamos? Sí. No sé si ustedes vieron esa noticia el fin de semana. Creo que fue el fin de semana. Lógicamente no fue aquí en Ecuador, pero decían que no le contrataron por ser feminista a una persona. No sé si vieron la noticia. Porque había colgado un estado en WhatsApp diciendo ni una menos. Y el jefe ese rato le escribió y le dijo, ¿sabes qué? Ya no te presentas a trabajar. Tú eres feminista, no te presentas a trabajar porque vas a estar en un ambiente laboral totalmente machista y puede haber hasta conflictos. Preferible no te presentes. ¿Sí? Libertad de decisión. Que llegue a estar mal, no lo sé. Sí, no lo sé, porque ustedes me pueden decir, lógicamente aquí no me voy a meter en tema de feministas, sino me van a salir pegando aquí, pero yo les puedo decir a ustedes, sí, que como tiene esta libertad de decisión, él puede decir, bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Sí, te pago tu indemnización, te pago tu liquidación y muchísimas gracias. Sí, ahora el problema fue que por ser feminista, chao. Sí, pero le deja otro mensaje, que por el clima laboral que se está dando, va a haber conflictos. Ustedes como talento humano, yo les quiero preguntar, ¿está bien lo que se hizo por el clima laboral? Solo por ser feminista y estar en un ambiente totalmente machista, porque eso es lo que le dice el jefe, es un ambiente totalmente machista. No te vas a sentir bien, preferible ya no vengas a trabajar. Ustedes como talento humano, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes como talento humano? ¿Se actuó bien? ¿Se actuó mal? ¿Qué piensan? De mi parte, yo considero que primero tal vez se hubiese hecho una socialización, ¿no? Antes de tomar una decisión tan radical de despedir o no aceptar a una persona, ¿no? Y tal vez si es que hay otra área de trabajo, reubicarla. Tal vez a veces puede tener su forma de pensar, pero en el rato de realizar su trabajo puede ser un buen profesional. Exacto. Pero por ejemplo, no, yo creo que no estaría bien eso, porque como trabajadores o como personas debemos aprender a respetar la posición de cada uno. Entonces, por más que estén involucrados ahí, probablemente pueden ser temas en los que ni siquiera se deban tocar en el ambiente de trabajo, pero no le pueden quitar de ahí por algo así. Sí, o sea, llega a ser un poco complicado porque te voy a hablar del caso de Ecuador, sí, porque les voy a hablar del caso de Ecuador, porque lógicamente no tenemos, o este caso no se presentó en Ecuador, fue afuera. En el caso de Ecuador nosotros tenemos la libertad de ideología y cultura, sí, un derecho consagrado, es decir, cada uno puede pensar lo que él quiera o lo que ella quiera, sí, cada uno es libre de su pensamiento y por eso no podemos ser discriminados, principio de no discriminación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿estoy siendo discriminado por mi ideología? Sí. Llego a perder un derecho, me llegan a coartar un derecho que yo ya conseguí, simplemente por mi pensamiento. Sí, punto número uno. Punto número dos. Es importante la actuación que dice Miguel, ¿no es cierto? De no tomar otras medidas antes del despido. Eso es ser talento humano. ¿Sí? Antes del despido, tomar medidas, reubicarle, decirle, ok, ¿sabes qué? Aquí te vas a sentir mal porque el ambiente es así y nosotros conocemos del ambiente. Aquí te vas a sentir mal, te cambio de área. Va. Eso es talento humano. Sí, lógicamente, si ya no mismo, ella misma va a tomar la decisión de no estar o estar en la empresa. Pero el objetivo como talento humano es que nosotros como trabajadores, imagino yo, que nos sintamos bien, que nos sintamos cómodos en nuestro puesto de trabajo. Sí. Y como dice Carla, son temas que no necesariamente se debe topar en el ambiente laboral.
o en el tema de trabajo. Pero yo no sé si aquí hay una feminista. Me imagino que la mayoría de mujeres son feministas, pero no extremistas. Puede llegarse a dar, no se sabe, ¿sí? Pero a mí, por ejemplo, que me venga mi hija, mi hermana, mi esposa, me diga, me despidieron por esto, créanme que yo saco la madre en juicio. ¿Sí? Porque no pueden hacer eso. Si ustedes, como talento humano, el jefe viene y les dice a esa persona, despídele por feminista, ustedes no deben decir nada. Ustedes simplemente liquidación, indemnización, muchísimas gracias, por cualquier otro motivo. Por cualquier motivo. Sí, pero no por algo que llegue a discriminar. Por una evaluación de desempeño, yo qué sé, por cualquier otro motivo. Sí, pero no algo que discrimine, porque en el momento que ustedes discriminan, se viene juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Jordano. Una pregunta, profe. Digamos que hago caso a mi jefe y le despido y le digo a la persona que le despedí por feminista. ¿Los juicios vendrían a mí como talento humano o a la empresa? A la empresa como tal. Tú como talento humano no tienes responsabilidad porque tú estás acatando órdenes de un superior jerárquico. Ajá. O sea, sería más por ética decirle que no es por... Más por ética, exactamente. Ok. O sea, es más por ética, ¿sí? O sea, ustedes, como bien lo dijo Miguel, deben buscar alternativas de la solución de conflictos, ¿sí? A mí me encantaría que exista una materia de negociación y resolución de conflictos, por ejemplo. Sí, que ustedes deben saber eso. Cómo negociar, cómo llegar a resolver un conflicto laboral, ¿sí o no? Como este que se les presenta, por ejemplo. Viene una feminista, o viene una mujer embarazada. Aún hay empresas que despiden a mujeres embarazadas. ¿Sí? Ustedes como talento humano deben decir, no se puede. La mujer embarazada es intocable. Intocable. You lady. Ya, una pregunta. En el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, hay empresas tercerizadoras y digamos que uno durante su contrato laboral, que fue de, un ejemplo, 6 meses, salió embarazada, pero se le termina su contrato, ahí no interfiere el tema del derecho hacia la mujer embarazada, ¿o sí? Sí. Porque se le está terminando su contrato. ¿Sí No, interfiere? sí, interfiere. Sí. O sea, Tienes que ella se le darle, tiene que volver a contratar igualmente. le vuelves a contratar o le das contrato indefinido, cualquiera de dos. Y en el caso de que, por ejemplo, ya está en el periodo de lactancia y le terminan su contrato, No puedes tampoco. en mi empresa sí lo hicieron. Pero no se puede. Sí, ¿por qué? Verás, jurídicamente hablando, te voy a hablar como abogado. Sí, ahora. Jurídicamente hablando, hay lo que se llama principio de doble vulnerabilidad. Sí, principio de doble vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer embarazada o la mujer lactante es vulnerable ante la EDA, ante la sociedad y ante su trabajo. Sí, llega a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque justamente este pensamiento de está embarazada, chao, me está robando 2 horas de lactancia, chao, sí, justamente ese pensamiento va, este principio de doble vulnerabilidad. Entonces, a una mujer embarazada, así está en periodo de prueba, así está en periodo de prueba, sí, te digo, dentro de los 3 meses, qué sé yo, le contratas, ¿no es cierto? Le das tu periodo de 3 meses y a los 2 meses se queda embarazada. Sí, tienes que dar el contrato indefinido. ¿Por qué? Por este principio de doble vulnerabilidad que llega a tener esta persona. Sí. Y ahora, en la madre lactante, de igual manera, se debe respetar más o menos año, 3 meses de periodo de maternidad y periodo de lactancia juntos y bueno, el embarazo, que son 40 semanas, 9 meses más o menos. Sí, se debe respetar. Ahora, ¿tú puedes decir chao a la mujer embarazada? Sí, sí puedes. Tienes ese derecho, pero siempre y cuando pagues
lo necesario, o mejor dicho, lo legal, ¿sí? A la mujer embarazada. ¿Qué es lo legal? 12 remuneraciones, no básicas, sino 12 remuneraciones mensuales de la madre o de la futura madre trabajadora. Eso es lo legal. O sea, le pagas de eso más su liquidación. Más despido intempestivo. Porque es despido. ¿Estamos? Sí, sí, le entendí. Pero en el caso, por ejemplo, como le digo, en las empresas que aún se manejan así, por ejemplo, tú firmaste tu contrato hasta el 31 de mayo, pero estás embarazada, pero como tú firmaste un contrato que hasta ese día trabajabas, o sea, ¿estás aceptando o igual la empresa tiene que contratarte sí o sí? Tiene que contratarte sí o sí. Hay Ah, una ya. sentencia Ok. de la Corte Constitucional del Ecuador. No habla del sector privado como tal, pero es del sector público. Es una madre o una futura madre de mujer embarazada que tiene contrato por servicios ocasionales. Sí, estos contratos por 2 años, más o menos. Le dan un nombramiento permanente por este principio de doble vulnerabilidad. Ujú. Ah, ya. Ok, gracias. Listo. Vamos a tomar un pequeño descanso, ¿les parece? Y después seguimos conversando del tema, que estuvo súper interesante hacer la consulta de la chica feminista que vi yo en las noticias. Ya nos vemos, chicos. 10 minutitos. Perdón por la demora. Sí, pero me tocó irme al médico ocupacional de aquí del instituto porque me siento un poco mal. Pero bueno, vamos a continuar con clases. ¿Sí? En ese sentido, sí, vamos a hablar acerca de los principios. Nos quedamos en la libertad, ¿no es cierto? Y estábamos discutiendo justamente este tema tan controversial que se llegó a dar este fin de semana. Ahora vamos a hablar del principio de transacción, ¿sí? El principio de transacción. ¿Qué es este principio de transacción? ¿Qué es este principio de transacción? Es el acuerdo que yo puedo llegar a tener con el empleador y el trabajador. Por ejemplo, yo voy donde Michelle, le digo, Michelle, dame vacaciones el día de hoy. Dame un descanso, dame permiso el día de hoy. Michelle me dice, sí, está bien. Yo le propuse algo a Michelle y Michelle aceptó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Eso es un acuerdo, eso es una transacción. ¿Estamos? El principio de estabilidad laboral. La estabilidad laboral como tal, ¿sí? Llega a ser la permanencia o continuidad en el puesto de trabajo. ¿Sí? La permanencia o continuidad en el puesto de trabajo. Hay dos tipos de estabilidad laboral, la absoluta y la relativa. La absoluta es la que no tiene un plazo de tiempo o de duración el contrato. ¿Sí? No existe un plazo de tiempo o de duración del contrato. ¿Sí? Y la estabilidad laboral relativa es aquella que ya tiene, ¿sí? Que ya tiene este plazo de duración del contrato. Por ejemplo, en absoluta tenemos el contrato indefinido, que no hay un plazo de duración del contrato como que hasta 6 meses te quedas y no ya chao. No, no hay. Es el contrato indefinido en el tiempo, ¿sí? En el tiempo. Y tenemos la estabilidad laboral relativa, ¿sí? Que llega a ser esta estabilidad laboral que ya tiene un plazo de tiempo. 6 meses, esa es mi duración del contrato. Esa es la duración de mi estabilidad. Después de esos 6 meses, no sé qué pase, ¿sí o no? Sí, eso es la estabilidad laboral. ¿Estamos? Sí está claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Perfecto. A ver, ahora pasemos al siguiente tema. Permítame, solo hablamos del derecho al trabajo,
¿sí? El derecho al trabajo, primero, es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir que es inherente al ser humano? Que por el hecho de yo ser humano, ¿sí? Yo tengo el derecho, ¿sí? Por el hecho de ser humano, yo tengo el derecho al trabajo, por el simple hecho de ser humano. Gracias a todas estas luchas sociales, ¿sí? Gracias a todas estas luchas sociales. Chicos, quería recordarles solo una cosa antes de continuar. Pondrán su nombre completo, o sea, un nombre, un apellido aquí en el Zoom. ¿Por qué? Porque como yo soy administrador de la cuenta, yo puedo poner el reporte simplemente de las asistencias, ¿sí? Y yo tengo el reporte de sus asistencias y lógicamente, por ejemplo, si solo se pone en Fernanda, no sé quién sea, ¿sí? O solo se pone en Talía, porque aquí veo una Talía. Tiene que ponerse el nombre y el apellido. ¿Estamos? Ok, continuamos. Gracias a estas luchas sociales, a estas manifestaciones que han existido, ¿sí? Se ha logrado considerar al derecho al trabajo como un derecho humano. Como un derecho humano. Antes no existía el derecho al trabajo. Antes ni siquiera se llegaba a considerar el derecho al trabajo. ¿Sí? Ahora es un derecho humano. O sea, por el hecho de ser humano, yo ya gozo de este derecho. Simplemente por eso, por ser humano, yo ya gozo de este derecho. En la Constitución de la República del Ecuador, nuestro derecho al trabajo se encuentra establecido en el artículo 33. ¿Sí? ¿Y qué nos dice este artículo 33? Nos llega a establecer que el derecho al trabajo es ese derecho que tiene una persona a realizar una actividad, ¿sí? A realizar una actividad para poder satisfacer las necesidades básicas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Si es que yo trabajo, a mí me da una remuneración, ¿sí o no? Con esta remuneración, ¿sí? Con esta remuneración, yo puedo pagar comida, luz, agua, teléfono, etcétera, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, estoy satisfaciendo mis necesidades básicas como ser humano, gracias al trabajo. ¿Estamos? Sí. Sí, perfecto, chicos. Vamos a hablar un poco de los derechos del trabajo. Y aquí sí voy a necesitar de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los ejercicios, ¿sí? De lo que es una liquidación de nómina, debemos saber cuánto es el porcentaje de afiliación al Seguro Social, sí o no. Debemos saber si tiene horas suplementarias o horas extras, cuántos decimotercero, fondo tercero, vacaciones, ¿sí? Eso debemos saber, ¿sí? Estos derechos, me imagino yo, que ya saben ustedes, ¿no es cierto? Me imagino yo, porque esto ya hemos hablado y ustedes están en constante... Sí, que ya nos dieron liquidación de nómina. Ajá, entonces, como les menciono, quiero que en este momento, sí, hagamos una tabla, ¿ok? Una tabla. ¿En qué? En ver cuánto es la afiliación al Seguro Social, ¿sí? Cómo se calculan unas horas extras, unas horas suplementarias. Vamos a hacer una tabla. No sé si tienen un grupo ustedes de los chicos de la mañana, del complexivo. No. No, Estamos mezclados la mañana y la tarde, Inge. en el grupo. Sí, No sé quién quiere hacer ese cargo, hacemos un grupo y yo les mando un formulario, una tablita de fórmulas. Sí. No sé si quién quiere hacer el grupo de WhatsApp y me incluye ahí, yo les mando este tema del... alguien que haga para mandar los números de ahorita al chat, profe. Yo les puedo ayudar, chicos, si gustan les envía. Manda solo el link, Yulaide, no sé si puedes. Sí, ya les hago. Sí, manda el Ya. link y cada uno que se una.
Ok, pero hasta eso, chicos, sí, justamente yo les mencionaba, sí, que debemos hacer una investigación. Más que una investigación, una infografía, súper corta, una infografía sobre los derechos de los trabajadores. ¿Estamos? Una infografía sobre los derechos de los trabajadores ecuatorianos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Y después ya comenzamos a hablar un poco de liquidación de nómina para hacer los cálculos respectivos. ¿Sí? Así que chicos, ingresen a sus grupos. ¿Sí? Después, YouLady, me escribes, porfa, y tal caso para mandarte los beneficios laborales o esta tablita que te digo de mis fórmulas. Listo, profe. ¿Sí? Ingresen a sus salas, chicos. Buenos días, chicos. De pronto al chat de ahorita les envié el link para el grupo, si desean, ya para que se vayan uniendo. Vamos trabajando igual en la infografía que les dije. Chicos, buenos días. Buenos días, dice. ¿Sí están trabajando? No. Y ahorita vamos a iniciar. Recién nos conectamos, pues estamos ya preparando. Ya, prepárense. Toca hacer lo mismo que ayer, ¿verdad? Una infografía sobre los derechos de los trabajadores. Eso vamos a hacer. Ya. ¿Quién está en una compu que nos ayude para compartir pantalla? Hola, chicos. Buen día, profe. Bueno, lo que vamos a realizar es una infografía acerca de los derechos de los trabajadores, ¿no? Listo, profe. Hola, chicos. Profe, ¿Cómo van? Bien. y ya queriendo hacerse lo que no se carga rápido. Ya. Continúen más. Voy a quedar aquí un ratito, ¿ya? Ya está.
Ya, ahora sí, Miguel. Ya estamos listos. Ya. A ver, como derechos de trabajo teníamos afiliación al Seguro Social, ¿no? No empezamos con una definición de derecho laboral o algo así. También. Me dicen si está bien, ¿ya? ¿Además ahí está bien o qué pongo? ¿O qué corrijo? No, sí está bien, porque dice es el conjunto de normas regulatorias entre el empleador y el trabajador para que no existan conflictos. Sirven para que se respeten los derechos y obligaciones de las dos partes. Tengo yo, o sea, digo. Ahí también podemos poner que la regulan el Código del Trabajo y la LOCEP. Sí. Que la regulan el Código del Trabajo y la LOCEP. Más. De las fuentes de laboral. Fuente del derecho laboral. Ya. ¿Se acuerdan que dijo que había las históricas y la otra cuál era? Había una que decía Constitución del Ecuador, tratados internacionales, la ley como Ley. el Código de Trabajo y los reglamentos. Sí, y no nos dijo que era cada uno, ¿no es cierto? Solo... ¿Qué pasó? Ya nada. Como que ya nada. Ya viene tarde, pues. Híjole. Pues estaba con los demás grupos. Se atrasó. Yo tengo una duda ya, yo. Dime. Tenemos que póngase con estos de aquí, solo poner como un significado o Pones un significado. ya. Y entonces hemos estado bien. Eso nomás se realizan, gracias. Chut, solo por eso ya. Ya.
Mateito, si puedes más chiquito ya, porque solo así como que en una línea más o menos ahí. Ya te mando, ya. ¿Qué pasó? Yo le escuché algo que decía de los contratos. Ahí está el Inge. ¿Qué pasó? Inge, es que no Buenos nos días. acordamos bien todos los temas que hay que abarcar. ¿Nos puede, por favor, ayudar con eso? Eran los derechos de los trabajadores en tanto lo que es en nómina y qué más. Los derechos de los trabajadores en general, o sea, la afiliación al Seguro Social, décimo tercero, sueldo básico, mínimo, Fondos de reserva, fondos de utilidades. reserva, utilidad, etc. Ya. Ya listo. Ya, Inge, Gracias. Sí, gracias. sí, estamos haciendo bien. Entonces sí estamos bien. Yo creo que entonces eso sería. Si es que esos son todos los derechos que te aparecen, eso sería. Porque yo no hay otro que me acuerde por ahí, la verdad. Ya como Comisiones, te- pero según me dijiste, eso no estaba descrito, ¿verdad? No, eso no está escrito porque eso depende el área donde tú trabajes. Por ejemplo, como te decía, Ujú. en el área de ventas te van a decir, tienes sueldo básico más horas extra, más comisión, obviamente en caso de que vendas, Ujú. pero no es Ya. que es obligado que te paguen. Claro, no es que todos los cargos van a tener comisión. Exactamente. Entonces sí Licencia estamos por bien. maternidad Bueno, también entra ahí. sí, licencia por maternidad, licencia por paternidad también. Eh, bueno, es subsidio por maternidad a la madre, a la nueva madre. Un periodo de licencia por paternidad a un nuevo padre. Veré las vacaciones acá. Certificados relativos de trabajos. Solicitud de certificados de trabajo. Eso también puedes pedir. A la compañera que está haciendo la infografía para que nos pase por
Ahorita se está Sí, abriendo. sí, yo iba a mandar, solo está abriendo la aplicación ahorita. Me Ajá, parece es que que es se ambas. demora bastante. Ya ahorita se abrió. Listen, sigue aquí. Sí. Listen, yo quería hablar con usted sobre un tema. Yo creo que ya estamos en lo último y todos tenemos cosas que hacer. Pero si usted nos pone en un grupo y la persona no puede hacer, yo preferiría que no esté aquí o que no se conecte porque yo también puedo decir me estoy yendo a tal lado y no puedo hacer nada. Entonces creo que es el compromiso de todos. O sea, sí, pero cabe recordarte algo, ¿no? Que lógicamente esto no es calificado como tal. ¿Sí? Esto es Claro, o simplemente sea, para que ustedes lo tengan. Sí, yo les pongo en grupo para que traten de trabajar en un grupo y que tengan lo mismo casi todos. Sí, que no se compliquen la vida buscando un día antes del examen complexivo, buscándose los derechos. ¿Cuáles son los derechos para mañana dar el examen? No, lo que tengan ustedes todo. ya dice. Sí, gracias. Bueno, mándenme chicos los que están sus números para mandarles por WhatsApp ya. Ahí está, amiga Jessica. Ya. Hoy por mí, mañana por ti. Yo cuando tengo la laptop aquí a la mano, yo sí saco enseguida, no me da pereza a mí. Pero ahorita sí que no podía, pero sí estaba escuchando lo que el Inge decía para ayudarte con ideas. O sea, sí, o sea, más que todo para pasarles a los que estamos aquí. Porque yo también no estoy desde mi compu se demora muchísimo, como ven. Y prefiero conectarme siempre desde el celular, que es más rápido, pero bueno, hagamos y de En ahí. Excel es medio complicado hacer una infografía. Es más fácil, yo creo, pero ahí no les puedo compartir. O sea, A mí se me hizo complicado. Será la herramienta, tal vez. no sé, yo sí lo puedo manejar desde el celu también. ¿Esa es Geniali o es Canva? Es Geniali. Genial. Qué lenta que está esta cosa. Ya, ahora sí yo voy a empezar a copiar lo que me dijeron. Espérense.
¿Y aquí qué pasó? Estamos trabajando, profe.
chicos, pongan sus números en el chat para poderles enviar el link de la infografía. ¿Cómo les va? Bien, profe. Decidimos hacer cada una.
porque como cada una tiene sus apuntes y todo eso, entonces estamos haciendo la infografía cada uno. Ah, bueno, está bien, pero no se olviden de esto, tienen que enseñarme el día de mañana, ¿sí? Justamente sigan haciendo, sigan trabajando. Ya, profe, gracias. Profe. Sí, aquí estoy. Una pequeña consulta. El rato que usted nos estaba dando sobre derecho al trabajo, usted nos estaba explicando sobre lo que es inherente al ser humano, las luchas Ajá. sociales, y la parte que dice se consagrado a las declaraciones universales. Se consagró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero más o menos, ¿qué explicación hay a eso? Disculpe. Verás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la ley más importante que tiene el mundo, ¿sí? El mundo, no Ecuador, el mundo entero. ¿Sí? Ya. Ahí se encuentran todos los derechos humanos, la vida, ¿sí? La integridad, ¿sí? Todos los tipos de derechos que son inherentes al ser humano, o sea, los más importantes del ser humano. Ya. Y gracias a estas luchas sociales se ha logrado consagrar al derecho al trabajo como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya. No sé si me hago entender. Sí. Sí, profe. Es sobre eso. Gracias. Gracias. Ahí, Miguelito. Sí. Es la ley más importante que tiene el mundo. En artículo 33. No es artículo en vez de código. Ah, ya. En el chat te voy a dejar mi número de teléfono y todos los compañeros dejemos para que nos podamos enviar este Ya, documento. yo les mando ya, porque Ya. no voy a... Esperen, ahorita les mando. Ya. Ahí te pongo mi número, ¿ya? De igual manera, chicos, no se olviden de los derechos de los trabajadores. Recuerden la infografía sobre los Sí. derechos de los trabajadores. En esa infografía, profe, ¿qué nomás tiene que venir? O sea, aparte de lo que es del Yo creo que IE. una definición simple, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de la aportación al IES, se debe afiliar desde el primer día de trabajo. Si bien es cierto, tenemos hasta 15 días después de que inició el trabajo para poder registrar en el sistema, ¿sí? Tanto de aportación personal y tanto de aportación patronal. Ya. ¿Y es en grupo o individual? O sea, como ustedes lo decían, si quieren hacerlo en este mismo grupo, pueden trabajarlo. Ya, gracias. Chicos, escríbanme ya, por es que para poder yo. Jordan, usted sí tiene mi número. Para yo enviarles ahorita. ¿Cuál es tu número para buscarte en el También grupo del complexivo? 0998 99 79 28. 7928. 7928. 7928. Este de las fuentes del derecho le dejamos así. Fuentes históricas. En esas fuentes yo tengo, o sea, solo como constitución, el Estado ecuatoriano. No tengo mucha información con respecto a eso. Añadir. Esto. Compañeros, ya me confundí. ¿A qué se refiere con lo de la infografía del
¿De qué dijo? De lo que es derechos del trabajador. No es lo que hicimos ahorita, ¿no? ¿Verdad? No, ahorita prácticamente hicimos un pequeño recorderis de todo esto y a la final también nos va a servir con ayer como hicimos las diapositivas. Pero hay que hacer una infografía sobre los derechos del trabajador. Asumo que en Canva. Ajá. Ya. Ya les mando, chicos. Tum, turum, tum, tum.
Chicos, vamos a esperar un poco que se sigan conectando sus demás compañeros. Vemos un ratito. Creo que ahí estamos, si mal no estoy. Sí, entonces chicos, esto sería todo por hoy. Mañana vemos contratos y ya la siguiente semana comenzamos con prácticas de liquidación de nómina. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe. Gracias. Que tengan un lindo día. Cuídense. Gracias, profe.